Bienvenidos a un nuevo día de labores. Hoy en el área de estudios sociales vamos a compartir conocimientos con los siguientes temas. Pueblos del Ecuador. Origen histórico de los habitantes del Ecuador, la diversidad cultural, identidades culturales, organización y luchas sociales. Origen histórico de los habitantes del Ecuador. Como ya conoces, los primeros habitantes del Ecuador fueron los pueblos indígenas, que ocuparon los territorios antes de la llegada de los españoles. Con la conquista española surgió el mestizaje, es decir, el encuentro entre dos culturas, la indígena y la europea. Si bien fue un encuentro en condiciones desiguales, ya que los españoles sometieron y explotaron a los pueblos indígenas, finalmente se produjo un intercambio en sus formas de vida, creencias y costumbres. También llegaron los esclavos africanos, que son los antepasados de los pueblos afroecuatorianos. Entre el siglo XIX y XX llegaron grupos de migrantes procedentes de Líbano, de China y de otros sectores de Europa y Latinoamérica. En el siglo XXI han llegado migrantes de Colombia, de Cuba y últimamente de Venezuela, que han salido de sus lugares de origen por factores de orden económico, político o social. La diversidad cultural. La diversidad cultural del Ecuador es fruto de varios aportes, tanto de la herencia de los pueblos originarios, del proceso de mestizaje, de las expresiones culturales africanas que llegaron luego de la conquista, así como de la inmigración. En el territorio ecuatoriano convive varios pueblos con sus respectivas historias, tradiciones y costumbres que muchas veces son compartidas. Y tenemos que en la provincia de Esmeralda, pues los pueblos de origen afro comparten su cultura, su baile, su marimba con todos los habitantes del Ecuador. Al igual que los mestizos, al igual que los indígenas de la sierra y de la Amazonía. Las identidades culturales del Ecuador. Los ecuatorianos nos identificamos como parte de una cultura, es decir, con aquello que compartimos en comunidad, la historia, el territorio, que es el lugar donde vivimos, la lengua que hablamos o nuestras costumbres, y los que nos gusta hacer. Esto, a su vez, nos diferencia de otro tipo de culturas en el ámbito latinoamericano. Los mestizos. La mayor parte de los ecuatorianos nos autodefinimos como mestizos. En la época de la colonia, los mestizos se dedicaban a la agricultura, al comercio y a la manufactura. Lucharon para conseguir algunos privilegios
pero siempre fueron excluidos de posiciones a las que solo los españoles y criollos podían acceder. Hasta fines del siglo XIX, los mestizos campesinos todavía enfrentaron la exclusión social y económica. Recién en el siglo XX, la sociedad ecuatoriana comienza a reconocerse como mestiza. Tenemos a los indígenas. Durante la colonia fueron despojados de sus tierras por los españoles y sometidos a trabajos forzados. En la era republicana continuaron bajo el dominio de los terratenientes, es decir, los dueños de las haciendas serranas y las plantaciones de cacao en la costa. En el siglo XX se organizan y consiguen el reconocimiento de sus derechos. Continuamos con los afrodescendientes. En el siglo XVI, un grupo de esclavos africanos sobrevivió a un naufragio en las costas de Esmeraldas y de allí se establecieron en esta provincia. En Imbabura, los sacerdotes jesuitas trajeron esclavos para trabajar sus cultivos de caña en haciendas en la zona de El Chota. Por último, tenemos a los montubios. Son habitantes de las zonas rurales de nuestra costa con tradiciones que vienen de lo mestizo, lo indígena y lo afro. Durante la colonia y la república estuvieron vinculados con trabajos agrícolas en las plantaciones. Organización y lucha social. Desde la época de la colonia hasta la república, indígenas, montubios y afrodescendientes han sido oprimidos. Oprimidos quiere decir explotados. Requirieron de unión, de organizarse para, a través de luchas sociales, obtener sus derechos. Estas luchas han sido necesarias considerando la historia de exclusión y discriminación que han vivido. Los indígenas han conformado varias organizaciones, como la CONAIE, que es la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador, o la ECUARUNARI. Los afros tienen el movimiento MAFRO y el movimiento CUNAMUNE, que es uno de las mayores organizaciones de mujeres en el Ecuador. Los montubios también se han organizado en asociaciones para mejorar su producción agropecuaria y conservar sus costumbres. Los principales objetivos de las organizaciones tenemos que son tres: la educación, la tierra y la identidad cultural. En la educación se plantearon que es necesario crear las condiciones para que la educación sea más accesible y para que tenga en cuenta la diversidad cultural del país. O sea, que ningún niño o joven se quede sin acceso a educarse. La tierra. Tanto los campesinos como los indígenas han luchado por el derecho a trabajarla, a tenerla y a producirla, y en algunos casos a recuperarla. La identidad cultural. Las luchas sociales han buscado fortalecer las costumbres,
lenguas, sus tradiciones. Asimismo, se promueven formas ancestrales de organización como las mingas, principalmente en el sector de nuestra serranía. Este ha sido el tema de esta clase. Ahora voy a compartir la guía de actividades a desarrollar en la sesión virtual. Desarrolla las siguientes actividades. Completa el siguiente cuadro comparativo sobre las diversas identidades culturales en el Ecuador. ¿Qué ocurrió en Ecuador en el siglo XIX y XX? ¿De dónde descienden los afroecuatorianos? ¿Para qué sirven las luchas sociales? ¿Y cuáles son los principales derechos que han reclamado las organizaciones sociales? Por último, recorta y pega gráficos de las últimas luchas sociales en nuestro país. Ha sido todo por el día de hoy.